Soy el pastor Juan José Gil. Quiero que quede claro que mi intención cuando expongo teorías o doctrinas que no me parecen bíblicas no es ni mucho menos atacar a aquellos que de buena fe, pues quizá lo hayan seguido un tiempo, lo hayan leído, les han convencido, le ha convencido ciertos planteamientos dentro de lo que se decía o de lo que se dice, y de alguna manera han abrazado algunas de esas ideas. Yo lo entiendo porque yo también en otros momentos he creído cosas que luego no eran así, no eran exactamente bíblicas. Pero bueno, uno está buscando respuestas y cuando uno encuentra un material como puede ser un audiolibro, un libro que parece estar respondiendo a buena parte de esas preguntas, bueno, entonces uno lo piensa, lo reflexiona y seguramente abrace la idea porque por lo menos es una respuesta. Otra cosa es si realmente es bíblico o no. Otra cosa es si se corresponde con la verdad revelada o está siguiendo otra línea, como puede ser, no digo que empiece malintencionadamente, pero puede ser perfectamente algo totalmente erróneo, pero que, bueno, parece que no se ve otra posible solución y entonces uno se agarra a lo que encuentra. Entonces, no lo digo con ánimo de criticar a nadie ni de ponerme a atacar, no, lo que estoy tratando de enfatizar es el hecho de que estemos atentos a la palabra de Dios y que antes de abrazar una idea, realmente analicemos las escrituras, porque si no nos podemos encontrar con graves sorpresas. Bueno, estoy aquí en plena sierra, estoy ascendiendo por un camino. Quiero aprovecharlo para responder algunas también de las preguntas que aparecen pues en mi correo o aparecen en el canal de YouTube. Me parece que es interesante que las consideremos. Una hermana me estaba preguntando, creo que era una hermana, me estaba preguntando qué pienso acerca de los ángeles caídos que tuvieron relaciones con mujeres, si eso era posible. O el tema de los gigantes. ¿Cómo es que aparecieron los gigantes en la Tierra? La verdad es que es un tema que voy a parar un momento para tener un poco más de tranquilidad para responder. Mira, la verdad es que es un tema muy, muy interesante y que no solamente que es interesante, sino que merece la pena analizarlo un poco y no deja de ser controversial. Quiero decir que tradicionalmente las iglesias han optado por dar una explicación de este tipo, que es, bueno, la descendencia de Caín eran los hijos de los hombres y la descendencia de Set eran los hijos de Dios. Imagínate, en realidad tampoco se sostiene esa especie de explicación o doctrina, porque, a ver, ¿por qué los hijos de Caín iban a ser los hombres? En este caso, las hijas de los hombres. ¿Y por qué la descendencia de Set iban a ser los hijos de Dios?
No tiene sentido, os explico por qué. Primero porque todos eran hombres, de manera que las hijas de Seth también eran hijas de los hombres. Me estoy refiriendo a Génesis capítulo 6, donde nos dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas mujeres para sí mismos. Y entonces nos refiere que la descendencia pues eran gente muy valerosa, que también había gigantes, etc. Entonces se plantea el tema de quién son los hijos de Dios, quién son los hijos de los hombres o las hijas de los hombres. Y bueno, la respuesta que para mí resulta más obvia es que se refiere a entidades celestiales o angelicales, es decir, seres que no eran humanos, eran ángeles. Y que esos ángeles, pues viendo, como dice ahí, que las hijas de los hombres, ya fueran de Caín o ya fueran de Set, eran hermosas, pues tomaran, en fin, vieran esa belleza, entraran en un sentimiento sensual o de sexualidad y las codiciaran, de manera que las tomaron para sí y tuvieron descendencia con ellas. Y entonces se plantea la cuestión, ¿es posible el cambio del ADN humano en otro? Por supuesto que sí, siempre y cuando no sea una especie tan diversa, tan, de alguna manera tan diferente, o que se salga tanto de la especie que no se pueda dar esa combinación. Pero el cambio de ADN, por supuesto, o de alguna manera la hibridación, podríamos decir, o también podríamos decir la combinación, es decir, que el ADN humano pudiera combinarse con otro ADN, añadiendo quizá alguna hebra o no sé, o sustituyendo algunas partes. No sé exactamente cómo funcionará porque no tenemos pruebas de esos ahora mismo, de esas hibridaciones entre ángeles y humanos. Y desde luego es un tema controversial que ha dejado a muchos como fuera del tema porque no le dan crédito. Y bueno, está bien. Lo que pasa es que ahí está esa realidad escrita en Apocalipsis, en el capítulo 6. Y está el tema de los gigantes, ¿de dónde saldrían los gigantes? Pues bueno, esa sería una posible explicación. Ahora bien, si vamos al libro de Enoch, no quiero dar la impresión de que yo crea completamente en el libro de Enoch. Creo que el libro de Enoch es original hasta cierto punto. Y creo que hay partes del libro de Enoch que son cuestionables. Y que al ser cuestionables, entonces se comprende por qué se quedará fuera del canon. Ahora, tampoco tenemos todas las herramientas tan claras para diferenciar qué parte del libro sería la original de Enoch, ya fuera descrita por el propio Enoch, dejada con apuntes en tablillas o como fuera, o ya sea por alguno de sus familiares o coetáneos que tenían una relación estrecha de familiaridad o por lo que sea, con Enoch, de manera que dejaran constancia de estas cosas que estaban pasando, o quizá, como digo, el propio Enoch. La cuestión es que
en el Nuevo Testamento sí que vemos que la iglesia primitiva, entre ellos los apóstoles, leían el libro de Enoc, tenían referencias de él y se apoyaban en él para ciertas cosas. Por ejemplo, el libro de Judas nos da una referencia, creo que es Enoc 1.9 o 1.11 o algo así. Es decir, está muy al principio del libro de Enoc, lo cual significa que sería de la parte original, citada, como digo, por Judas, el escritor de la Carta Universal, al final del Nuevo Testamento. Pero él mismo también, el propio Judas, hace referencia a esos ángeles que dejaron su dignidad, en otras palabras, rompieron la norma, rompieron lo que se suponía que debían de hacer y seguramente la orden de Dios de que no llevaran al género humano mezcla de ellos, mezcla de ningún ser celestial, porque se supone que estamos aquí para tener una experiencia netamente humana. Quizá los ángeles estos que pecaron, Enoc decía que eran como 200, que se confabularon, que se juramentaron, que iban a dar ese paso de unirse a las mujeres humanas. Y bueno, ya sabemos las consecuencias. Dios tomó cartas en el asunto, los detuvo, los encarceló en prisiones de oscuridad, nos dice la Escritura, y están ahí esperando un juicio posterior. Más adelante, Enoc diría que estarían encerrados por 70 generaciones. En fin, todo esto está ahí, está escrito y parece ser que se corresponda bastante con el relato. Quiero decir que hay otros asuntos que parecen tener bastante relación con esto que se narra. Entonces ahí vemos que eso es muy posible que fuera así. ¿Y entonces saldrían gente especial? Pues sí, saldrían gentes con más fuerza, más preparados, quizá más inteligentes, más grandes, más poderosos, y que muy posiblemente tomarían el control serían algo así como una élite de aquel tiempo. Ahora bien, al participar no solamente de la humanidad, sino de la desobediencia, porque lo que estaban haciendo los padres era precisamente desobedecer, entonces también se puede considerar que era una humanidad caída, pero también ángeles caídos. Así que la maldad estaba entrando en la humanidad no solamente por el pecado de Adán y Eva, sino también por el pecado de estos ángeles que estaban potenciando al ser humano, y entonces comprendemos que también la maldad se potenciara. Si se potenciaba al ser humano en sus capacidades a través de estas hibridaciones, entonces no es extraño pensar que la maldad también se estaba haciendo más fuerte, más enconada, más grave. Entonces, esto podría explicarnos el origen de aquellos seres que pasarían, como creemos, a la mitología de las distintas culturas, ya que lo traducirían a su manera y estarían dando una versión pues de acuerdo a su punto de vista, convirtiendo a aquellos seres híbridos pues en héroes de la antigüedad. También lo dice así el Génesis en ese capítulo 6. Entonces, esto sería una respuesta. La
de alguna forma podríamos decir que la era de los gigantes, pues sería debido a aquella cuestión. Los gigantes, sin embargo, no terminaron en aquella época. Quiero decir que después, posteriormente, quedaron descendientes. No sabemos exactamente cómo, porque supuestamente toda la descendencia de Noé pues era o estaba libre de esa hibridación. Es lo que nos dice la Escritura, que Noé era perfecto en sus generaciones, lo cual entendemos como que era un humano puro, es decir, su sangre, su ADN, no había sido mezclado con ningún tipo de estas mezclas de las que estamos hablando. Bien, entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que no tenemos una información mucho más explícita, mucho más detallada de qué estaba ocurriendo en aquel tiempo, porque no tenemos los registros, no tenemos la revelación, excepto, como digo, de lo que apunta la Biblia y del libro de Enoc. No podemos decir mucho más al respecto, porque ya estamos bordeando el tema como, yo diría, de una forma muy expuesta, quiero decir. Podemos elucubrar, podemos fantasear al respecto, pero cuánto de eso es real no lo sabemos. Bien, hay otro hermano que está preguntando acerca de por qué en nuestra época se puso en marcha una especie de dicho de que llegado el tiempo futuro o el tiempo del fin, los vivos envidiarían a los muertos. Pues es una pregunta que hay muchas frases por ahí, hay frases de la historia reciente que han quedado como refranes o como dichos que apuntan a las condiciones nefastas del futuro conforme nos acercáramos a la venida de Jesús. ¿Tenemos algo en la Biblia al respecto? Pues sí. Por ejemplo, cuando suena la quinta trompeta, se nos dice que unos seres salidos del abismo, capitaneados por Apolión, pues iban a estar torturando o haciendo sufrir mucho a la humanidad, especialmente a la gente, sobre todo, porque a los que van a afectar principalmente es a los que tienen la marca de la bestia. Y entonces dice que los atormentaron durante 5 meses y que precisamente en ese momento los hombres desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. En otras palabras, estarán vivos, pero deseando estar muertos. Bueno, eso es un sentimiento que se apodera también de mucha gente cuando entra en esa especie de desánimo profundo, cuando ve que se va toda esperanza de que tengan una vida buena, una vida correcta, o que cumplan sus objetivos, cumplan también de alguna forma pues sus sueños, sus ideas de lo que iba a ser el futuro, que se ve truncado y entonces pueden caer en un desánimo total y se sientan así y lo deseen. De hecho, los suicidios pues sabemos que están aumentando. Y en España creo que ya han alcanzado los 4.000 al año. Entonces, ahí estamos viendo que si 4.000 personas se suicidan en un año, y eso es
una constante, quiero decir que llevamos ya muchos años de haber superado la cifra de los 3.000 y hemos rebasado en estos 2 últimos años la de 4.000. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues lo que estamos diciendo, que por una cosa u otra, por frustraciones tremendas, por tristeza profunda, depresión, etcétera, pues llegan a este punto. Es normal que con el tiempo, tal y como van las cosas, en el tiempo del fin, antes de la venida de Jesús, pues haya mucha gente que no encaja la situación, no entiende por qué el mundo está como está. Y entonces, finalmente, caigan en una depresión y opten por desaparecer. Bueno, ahí tenemos algunas preguntas más, por ejemplo, ¿qué pasa con Israel? Hemos estado hablando últimamente acerca de la judaización, de cómo la judaización suele empezar, por lo menos en la actualidad, de una manera muy suave, como redescubramos nuestras raíces hebreas, redescubramos el hebreo para ver si tenemos la mejor traducción posible de las escrituras. En fin, estas cosas que parecen más bien culturales y que las podemos asumir como netamente algo así, algo cultural, algo que nos pueda ayudar en la interpretación de las escrituras y demás. No se nos puede olvidar, y por favor no caigamos en la ingenuidad, no se nos puede olvidar que ha habido muchos y excelentes traductores de la Biblia. Entonces, sí, ahora se habla de muchas cosas que no son así, con la mentalidad judía o hebrea, que hay cosas que se han variado, que se han cambiado. Sí, es posible, pero la esencia de la Escritura, el plan de salvación y sobre todo el Nuevo Testamento, no se ha variado tanto como para decir que si no tenemos la versión hebrea no podremos entender bien el mensaje o no podremos descubrirlo bien. No, no es cierto. Las traducciones que se han hecho hasta ahora son más que suficientes para que tengamos una visión muy clara y una versión bastante exacta de cuál es el plan de Dios en Cristo para salvación de toda la humanidad. Entonces, un hermano pregunta, bueno, el Israel después de Jesús, ¿qué es para Dios? Es como se ha dicho a veces en la iglesia, en algunas iglesias tradicionales, ¿es el mundo? ¿Se corresponde con el mundo o qué es? Y yo creo que el apóstol Pablo lo definió bastante claro, aunque también Jesús dejó ver lo que estaba pasando en el espíritu con la nación. Por ejemplo, cuando Jesús va hacia el Gólgota para morir, nos dice el Evangelio que hay unas mujeres que vienen llorando que están observando el camino de Jesús hacia el Gólgota y que están lamentándose como se solía hacer en muchas ocasiones, que a los reos de muerte pues aparecían plañideras o gente que estaba muy sensibilizada con el tema y que lloraban compungidas por lo que estaba pasando. ¿Y qué dijo Jesús en esa ocasión? Dijo, mujeres, no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán en el seco? Ahora fijaros la expresión de Jesús. Él estaba diciendo, yo soy el árbol verde al que están dañando y castigando, pero Israel es el árbol seco, vuestros hijos, vuestras hijas son
parte del árbol seco. ¿Cómo veía Dios esto? Bueno, pues de alguna forma se corresponde con lo que Pablo también dijo acerca de los olivos o del olivo. El olivo silvestre y el olivo injertado de Dios. Bueno, pues el olivo injertado por Dios a través de la revelación de las promesas dadas a Abraham, las promesas dadas a los profetas y demás, pues obviamente se corresponden con el Israel. Pero ¿qué pasa con el Israel que no ha recibido a Cristo, que niega a Jesús? Bueno, el Nuevo Testamento lo aclara perfectamente. Si niegas a Jesús, tampoco tienes al Padre. Eso está muy claro en Primera de Juan. Lo dice con mucha claridad. Creo que es, no sé si es el capítulo 2. El que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Entonces ahí está el árbol seco. Porque si no tienes a Dios ya contigo, porque toda la razón de ser del pueblo de Israel era conducirnos a Cristo, y viene Cristo y lo rechazan y lo niegan, se quedan sin el Padre. Entonces, ¿qué tipo de relación hay ahora entre el Israel carnal y Dios? Bueno, ahí tienen a Jesús, como a todo el mundo, a todas las naciones. Si reciben el Evangelio y reciben a Cristo, entrarán en el nuevo pacto, porque el viejo pacto se pasó. El nuevo pacto se llama nuevo nacimiento y solo es posible en el sacrificio de Cristo, por la sangre derramada en el Calvario, por el perdón de los pecados. Así es la Biblia, clara, llana, así es el Nuevo Testamento, directo y al grano. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida y por tanto no puedes nacer de nuevo. Y significa que te has quedado fuera del olivo, te has quedado desgajado del olivo, te has quedado fuera del plan de salvación. ¿Hay esperanza? Por supuesto. Por eso está el Evangelio aquí y la gracia. Si predicamos el Evangelio a los israelitas o judíos y lo reciben, pasan a tener vida en Cristo. De manera que para Dios el único árbol que puede llevar fruto es Cristo. ¿Eso qué significa? Pues para mí significa, y creo que para la Escritura también, que ese es el Israel de Dios. Ese es el Israel con el que Dios cuenta. El otro Israel, bueno, sigue teniendo el Antiguo Testamento, la Torá, y la adoran y se agarran a ella como que eso es la salvación, pero sabemos que no es verdad. Porque si no reciben a Cristo, que era la razón para tener la Torá, conducirnos a Cristo, si lo rechazan, entonces deja de tener sentido. No se puede salvar uno a través de la Torá. Por la ley nadie será justificado, eso lo dejó muy claro Pablo en muchas ocasiones. Entonces no nos engañemos, todo ese movimiento de judaización, de volver hacia el Antiguo Testamento, de abrazar la Torá, de seguir las leyes, al principio es una hipocresía, porque nadie puede guardar la ley, nadie la cumplió jamás. Entonces, ¿de qué están hablando? Y ahora mucho menos, porque no están los elementos descritos en la ley para poderla cumplir. Entonces, todo lo que se está diciendo en base a la Torá, en base a volver en esos derroteros, a esas sendas antiguas, no tiene sentido en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, tenemos todo lo necesario para la reconciliación con Dios, para nacer de nuevo y tener una nueva vida, la vida eterna con Él.